Hermanos y hermanas, les invito que o abran sus Biblias a Colosenses 4 o simplemente miren el bosquejo que les he preparado que contiene las escrituras que vamos a estar leyendo. Y en este sermón estamos llegando a la conclusión de la enseñanza de Pablo en la epístola de Colosenses. Pablo les ha enseñado a los colosenses muchas cosas en pocas palabras. Y les ha dado a los colosenses un entendimiento de la gloria de Cristo y el significado de su victoria en la cruz. En capítulo 1, Pablo habló mucho de Jesús como el Señor de la primera creación y el Señor de la nueva, la segunda creación. Y también habló acerca de la victoria de Jesús y cómo esto nos da libertad de las tradiciones y las falsedades de los hombres y sus vanas religiones. Entonces Jesús nos libró no solamente de nuestros pecados, sino también las leyes falsas de los hombres. Y en capítulo 3 y en el principio de capítulo 4, Pablo les ha estado enseñando cómo vivir en esta nueva vida que Jesús nos ha ganado y Dios nos ha dado. Siendo nuevas criaturas en Cristo, habiendo muerto y resucitado con Cristo, ¿cómo debemos entonces vivir? Y así, sabiendo quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir en Cristo, Pablo les ha dado a los colosenses una teología completa en esta carta. Y hemos llegado a la conclusión. Recientemente, la parte más reciente de nuestros sermones ha tratado de cómo vivir en ciertos contextos, los esposos y las esposas, padres e hijos, empleados y empleadores. Y también en esta sección en que Pablo está enseñándonos, habla en general acerca de cómo debemos vivir para con los de afuera. Si sabemos cómo vivir como esposos, como padres, hijos, empleados, y con los de afuera, sabemos cómo vivir en todo contexto y en toda situación. Entonces Pablo les está preparando para una vida completa. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cómo debemos vivir en la luz de quiénes somos en Cristo? Entonces, en preparación para obedecer el mandamiento de Pablo que andamos sabiamente, hemos estado estudiando la definición de la sabiduría, dónde obtenemos la sabiduría, cómo usamos, cómo abusamos la sabiduría y todo eso. Entonces, en este sermón vamos a concluir nuestro estudio de la sabiduría en las palabras de Pablo en Colosenses 4, capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces, leamos nuestro texto y luego empezaremos los puntos del sermón. Colosenses 4, 5 al 6, esto es la palabra de Dios. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Y queridos hermanos, en estas palabras Pablo nos exhorta a usar la sabiduría para dos cosas. Debemos andar sabiamente en dos maneras, dice Pablo, y nuestras acciones deben edificar y glorificar. Esto será punto número 1, acciones que edifican y glorifican. Y también, segundo, nuestras palabras deben agradar y deben ser entendibles. Si miran en la otra página del bosquejo, punto número 2, palabras que agradan y se entienden. Y tenemos que usar la sabiduría para hacer estas cosas. Entonces, empecemos con el primer punto, acciones que edifican y glorifican. Si andamos sabiamente para con los de afuera, andaremos en una manera que les edifica a ellos. Es decir, que les edifica a los de afuera. Y una manera que le glorifica a Dios. Algunos versículos antes, en capítulo 3, versículo 17, que está en el bosquejo, Pablo nos ha dicho, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho,
háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, si todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre del Señor, debemos andar sabiamente para con los de afuera en el nombre del Señor. Y si estamos andando sabiamente en el nombre del Señor, nuestras acciones van a edificarles a los demás, los de afuera, y van a glorificarle a Dios. Por eso digo esto. Y el punto es claramente establecer los propósitos de nuestras acciones. Porque hemos dicho varias veces que la sabiduría siempre conecta el método con el propósito. Si mi propósito es llegar a aquella puerta, todos los pasos que me guían hacia la puerta son pasos sabios. Y cada paso que me dirige en otra dirección no es sabio. Entonces, si mi propósito es edificarles a los de afuera y glorificarle a Dios, tengo que hacer decisiones de sabiduría que dirigen a aquel propósito. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Y les voy a dar 4 puntos para enseñarnos cómo andar sabiamente para con los de afuera o hacia los de afuera, edificándoles y glorificándole a Dios. Número 1 y 2 son obvios pero necesarios. La primera cosa, debemos guardar la ley de Dios. Eso es obvio. ¿Quién puede decir que no debemos guardar la ley de Dios? Pero piensen en que el pecado ni les edifica a los de afuera, ni le glorifica a Dios. Entonces todos nuestros pecados no van a contribuir a la edificación del prójimo y la glorificación de Dios. Al contrario, van a destruir esas cosas. Nuestros pecados destruirán andando sabiamente para con los de afuera. Y no van a glorificarle a Dios. Van a hacer que los hombres digan, esos cristianos son hipócritas. ¿Cómo puede ser que su religión es verdadera, etcétera? Y cuando dicen esto, siempre debemos decir, sí, somos hipócritas. Somos pecadores. Pero nos arrepentimos de nuestra hipocresía. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Y Jesús nos perdona. Pero debemos guardar la ley de Dios. Una vida que edifica a los de afuera y le glorifica a Dios, empieza aquí, guardando la ley de Dios. Y Pablo nos dice que debemos redimir el tiempo, es decir, no malgastarlo. Si yo tengo un corto tiempo en esta vida, en esta tierra, y si mi propósito es glorificarle a Dios y edificarles a mis prójimos, si voy a redimir este tiempo, el pecado no lo va a hacer. El pecado será opuesto completamente a este propósito. Entonces, si pasamos nuestro tiempo pecando, no vamos a andar sabiamente, no vamos a edificar a los de afuera y no vamos a glorificarle a Dios. Debemos guardar la ley de Dios. Y esto nos enseña, hermanos y hermanas, que debemos tener mucho cuidado con nuestra participación con los incrédulos en negocios y en diversiones. Debemos preguntarnos, ¿hay pecado en esto? ¿Hay pecado en esto? ¿Estoy involucrándome en el pecado haciendo esta cosa? Porque si sí, no estoy redimiendo el tiempo y andando sabiamente para con los de afuera, estoy haciendo lo opuesto. Esto no quiere decir que no podemos participar con los incrédulos en negocios o en diversiones. No. Pero debemos preguntarnos por lo menos, ¿qué significa mi participación en esto? ¿Hay pecado en esto? ¿Estaré yo participando en aquel pecado si hago esto? Y depende de muchas cosas, pero debemos pensar acerca de esto para andar sabiamente para con los de afuera. Un ejemplo. Hace varios años, cuando el homosexualismo estaba creciendo públicamente, en el sentido de tiene aprobación pública, muchas empresas empezaron a proclamar su apoyo de la homosexualidad o de la homosexualidad. Y muchos cristianos
dijeron que no debemos comprar productos de esas empresas. Entonces, cuando Starbucks dijo, nosotros apoyamos este pecado, ellos no lo llamaron un pecado, pero cuando Starbucks públicamente declaró, apoyamos este pecado, muchos cristianos dijeron, no debemos comprar café de Starbucks. Y están equivocados, porque comprando el café no apoya a la homosexualidad, ni participa en aquel pecado. Entonces mi transacción, mi compra de aquella compañía no tiene nada que ver con el pecado que esta empresa ha dicho que apoya. Pero si una persona me viene a mí y me dice, Samuel, ¿quieres establecer un negocio conmigo? Okay, ¿cómo vamos a ganar dinero? Pues, y tiene propósitos malos que incluyen, manipulando el sistema y robando, aunque la persona no diría que es robo, etc. Entonces, podemos participar con los incrédulos, pero debemos preguntarnos, ¿estoy yo participando en el pecado en esto? ¿Hay pecado en mi participación? ¿Cómo será visto mi participación por los de afuera? Etcétera. Si vamos a andar sabiamente para con los de afuera, tenemos que hacer estas preguntas para asegurarnos, paso número 1, que estamos guardando la ley de Dios. No voy a violar la ley de Dios, no voy a transgresar la ley de Dios en mis acciones. Paso número 2. Si voy a actuar en una manera que edifica y glorifica, número 1, voy a guardar la ley de Dios. Número 2, debemos usar la sabiduría para usar y no abusar la libertad que Dios nos ha dado dentro de la ley de Dios. Muchas veces hemos usado esta ilustración, este ejemplo, que la ley de Dios establece los límites de lo que podemos y debemos hacer. Dios dice, afuera de mi ley es el pecado. No pequen. Guarden mi ley donde hay justicia dentro de la ley. Y dentro de la ley tenemos libertad. Dios nos ha dado un espacio de libertad en la cual podemos hacer decisiones de sabiduría, que no son ni malos ni buenos, sino sabios o más o menos sabios. Entonces, para andar sabiamente para con los de afuera, debemos usar esa libertad en una manera sabia para edificarles a los demás y para glorificarle a Dios. Y las decisiones sabias son las que promueven nuestra obediencia, que protegen nuestra santidad y que bendicen a los demás. Si tienes preguntas acerca de este punto en particular, te recomiendo que escuches los 3 sermones antes de que hablaron de esto en mucho más detalle. Entonces no voy a dedicar tanto tiempo a este punto, sino referirles a aquellos sermones que hablan de esto con más detalles. Entonces nuestras decisiones de sabiduría nos ayudarán a redimir el tiempo, edificando a los de afuera y glorificando a Dios. Un ejemplo, no voy a comprometerme a tantas cosas que no tengo tiempo para las cosas importantes. Si usamos sabiduría bíblica con prioridades bíblicas y propósitos bíblicos, redimiremos el tiempo. Es decir, si debe haber tiempo para hacer cosas que edifican a los de afuera y glorifican a Dios, no voy a llenar todo mi tiempo con cosas lícitas, pero no importantes. Esto no sería redimiendo el tiempo, aunque las cosas son legítimas. La sabiduría no abusará nuestra libertad, la usará para edificarles a los de afuera y glorificarle a Dios. Número 3. Y aquí estamos entrando en cosas que no hemos considerado en nuestros sermones acerca de la sabiduría. Porque punto número 1 y 2, debemos guardar la ley y usar la sabiduría. Los sermones, casi 3 o más, han estado hablando de esto. Entonces, número 3. Debemos estar dispuestos
a renunciar ciertos privilegios legítimos para la edificación de los demás. Y Pablo nos enseña principios importantes en Romanos 14 y 15. Dice en Romanos 14, 19 al 21, que está en el bosquejo: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son limpias, pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. En el contexto de Romanos 14, había varias personas que creyeron que era pecaminoso comer carne y beber vino. Y Pablo les dice que deben seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y una de las aplicaciones, dice Pablo en Romanos 15, 1 y 2, es esta: así que los que somos más fuertes, es decir, los que saben que no hay pecado en la carne ni en el vino, los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Pablo les está diciendo que es mejor no comer carne y no beber vino en la presencia de los que creen que estas cosas son malas, porque esto es mejor que entrando en un conflicto y división con ellos. La paz es más importante que mi libertad. La paz es más importante que estos errores pequeños. Y quiero que nosotros pensemos en una manera similar en cuanto a los de afuera, porque Pablo en Romanos 14 y 15 está hablando de hermanos en Cristo que tienen varias opiniones acerca de comida y bebida, etc. Pero quiero tomar esos principios y aplicarlos en el contexto de andando sabiamente para con los de afuera. Los incrédulos tienen muchas ideas incorrectas y suposiciones falsas acerca de qué es el cristianismo bíblico y cómo debe vivir el cristiano. Tienen muchos estereotipos en sus mentes acerca de qué es un cristiano y cómo debe vivir el cristiano. Y aunque estén equivocados, muy equivocados, es mejor evitar estas cosas para la paz y la edificación de ellos. En nuestros hogares, afuera de su vista, podemos participar de tales cosas. Pero debemos estar dispuestos. No estoy diciendo tienes que hacer esto y esto. Estoy dándoles las herramientas que ustedes necesitan para hacer estas decisiones en su contexto. Pero el punto es esto: debemos estar dispuestos y listos para renunciar ciertos privilegios para preservar nuestro testimonio antes de los hombres, porque es más importante tener un testimonio bueno antes de los hombres. Eso es más importante que yo gozándome de mi libertad. Y cuando no hay posibilidad cuando no hay posibilidad de afectando mi testimonio, es decir, en la privacidad, en la privacidad de mi hogar, no hay problema. Eso es diferente. Pero antes los hombres que no entienden o están equivocados, voy a quizás renunciarme ciertos privilegios legítimos para la edificación de los de afuera y la preservación de la paz. La manera en que nos vestimos, la manera en que hablamos, la comida que comemos y la bebida que bebemos y más. Debemos pensar con sabiduría acerca de aún las cosas básicas y sencillas para estar seguro que estamos preservando y protegiendo nuestro testimonio antes de los hombres. En inglés decimos, you're better safe than sorry. Es mejor estar seguro que decir lo siento. Es mejor evitar la posibilidad de caer que aproximarte a la posibilidad de caer. You're better safe than sorry. Es mejor evitar
la posibilidad de pecar sí, me entienden, creo. Entonces usen la sabiduría para evaluar esas cosas básicas. Claro que no quiero decir que debemos vestirnos completamente diferente del mundo, como los Amish en Pennsylvania o algo así, donde todos pueden ver, allí andan los cristianos. No estoy diciendo esto, pero en la medida que hay pecado o la apariencia del pecado en nuestra forma de vestirnos u otras cosas, debemos evitar esas cosas, aun si son legítimas. Aun si son legítimas, pero otros lo ven en una manera falsa y equivocada. Es mejor seguir la paz, es mejor promover la edificación del otro. Esas cosas son más importantes que nosotros y nuestra libertad. El mundo se viste para ser vistos. El mundo se viste para atraer, para jactarse, para glorificarse. Podemos evitar estas cosas en nuestra ropa. Mi ropa it's not a statement. No es Samuel diciendo, mira, yo soy no sé qué y yo tengo no sé qué. Las personas, su ropa a veces es un pronuncio, no sé cómo decirlo, una proclamación muy fuerte que, no sé, yo tengo las marcas más ricas o... A nosotros no nos importan esas cosas, somos diferentes. La verdad es que si hacemos todo en el nombre del Señor, todo lo que hagamos será diferente al mundo o del mundo. Pero debemos añadir la sabiduría para edificar a los de afuera y para glorificarle a Dios, no malgastando el tiempo que Dios nos ha dado, sino redimiendo el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, estén dispuestos a renunciar ciertos privilegios legítimos para la edificación de los demás. Pablo nos enseña esto en Romanos acerca de hermanos en Cristo. Hemos aplicado los principios, las herramientas al contexto de andando sabiamente para con los de afuera. Número 4, sigamos. Debemos estar creciendo en nuestro entendimiento de la verdad. Y he incluido este punto, aunque no es tan relevante al texto de Pablo, a las palabras de Pablo. Pero quiero decir esto por varias razones. Cuando Pablo nos dijo que debemos renunciar la carne o el vino para el hermano débil, no está diciendo Pablo que todos los cristianos deben hacerlo o que debemos hacerlo todo el tiempo. Está diciendo, en la medida que tus acciones tropiecen al hermano, no los hagan. Pero en la medida que no tropiezan al hermano, hay libertad. Por eso, si yo me voy a la casa de un hermano que cree que la carne o el vino, o Pablo dice, u otra cosa, es pecaminosa, voy a evitarlo con aquel hermano. Pero en mi casa, afuera de la vista del hermano débil, como dice Pablo, yo puedo participar. Entonces no abusen lo que Pablo ha dicho para pensar que debemos renunciarnos permanentemente ciertas cosas que pueden tropezar a los demás. Así como el fuerte tiene una obligación a poner el débil antes de él, así también el débil tiene una obligación a poner el fuerte antes de él. Entonces el débil debe decir, por favor, no hagas esto conmigo o enfrente de mí. Pero no debe decir el débil, no hagas esto completamente y permanentemente. Y el error para evitar es la tiranía de los débiles. La tiranía de los débiles. Ellos no tienen el derecho de manipular a los demás con este mandamiento. Es decir, los débiles no pueden decir, tú eres el fuerte, entonces tú tienes que renunciarte de esta cosa. Pablo no les
enseñó esto para ser una herramienta de manipulación en que los débiles controlan a los fuertes por estos principios. Al contrario, Pablo dijo en Romanos 14, 16 al 17, por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si el reino de Dios no es ni comida ni bebida, entonces si permitimos que los débiles definen nuestras vidas por cuestiones de comida y bebida, hemos caído en un lado del desequilibrio. Si no nos importan las debilidades de los hermanos, hay un problema. Si las debilidades de los hermanos nos definen, es otro problema, pero opuesto. Los débiles deben crecer en su entendimiento. Tenemos una obligación para crecer. Pablo no les dice a los fuertes que tengan paciencia con los débiles para que los débiles se queden así débiles para siempre. Ellos deben crecer y madurarse en su debilidad y así superarla y escaparla, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Y el hermano débil lo hace así en una medida, negando la carne, negando el vino o negando otra cosa. Esa es debilidad. Y el hecho, la verdad que el fuerte debe tener paciencia con esta persona, no significa que esta persona puede ejercer una tiranía sobre los fuertes. Entonces los fuertes sí deben estar dispuestos a renunciarse a ciertos privilegios para el beneficio de los débiles, pero los débiles deben esforzarse para crecer en su entendimiento. Porque ¿cuál es la diferencia entre los fuertes y los débiles? Entendimiento. El fuerte entiende, la carne es carne, el vino es vino. No hay pecado en ellos, hay pecado en el abuso de ellos. El débil no entiende esto, pero debe crecer en este entendimiento. El débil cree que hay pecado en las cosas mismas y en toda participación en ellas, en estas cosas. Entonces, debe haber una mutua edificación con equilibrio. Los fuertes teniendo mucha paciencia, dispuestos a renunciarse para el beneficio del otro y la preservación de la paz. La paz es más importante que mis privilegios. El débil debe también querer promover la paz por medio de creciendo en su entendimiento. Entonces, estas cosas no son tan relevantes a lo que Pablo está diciendo en Colosenses 4, pero quería mencionarlo porque es muy relevante a Romanos 14 y 15 y también corresponde a los otros sermones que he predicado acerca de la sabiduría. Entonces, gracias por su paciencia con este punto. Entonces, hermanos y hermanas, Pablo nos ha dicho que debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Guardando la ley de Dios, usando la sabiduría para vivir dentro de la ley de Dios y así edificándoles a los hombres y glorificándole a Dios, en ciertos casos estando dispuestos a renunciarnos ciertos privilegios legítimos si esto promueve la gloria de Dios o si preserva nuestro testimonio ante los hombres. La paz con los hermanos y la gloria de Dios en el mundo, esas cosas son mucho más importantes que nuestras libertades y privilegios. Número 2. Pablo nos dice que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Una gran parte de nuestra interacción con los de afuera, con nuestros prójimos, se constituye de palabras. Hablamos mucho con muchas personas. Y en capítulo 1 de Colosenses prediqué un sermón acerca de la sabiduría y la comunicación. Y repetí este sermón en capítulo 3 de Colosenses cuando hablamos de los esposos y las esposas. Entonces, otra vez les refiero a aquel sermón acerca de la sabiduría y la comunicación, nuestras palabras.
pero voy a incluir ciertas partes de aquel sermón y hablar de nuevas cosas también. Pablo nos dice que nuestras palabras deben ser agradables y entendibles. Nuestras palabras deben agradar y deben ser entendibles. Que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Y Pablo usa la metáfora de sazonando comida con sal. Y ustedes saben que el sal y el pimiento añaden sabor a la comida de tal manera que algo que no quieres comer sin sal se convierte en algo muy deseable el momento que echas sal en ello. ¿Verdad? Huevos revueltos sin sal y pimiento no son muy sabrosos. Pero el momento que echas el sal y el pimiento, ¡puf!, por mágica, ¡wow! Sí lo quiero. Antes no lo quería mucho con sal, ahora lo quiero. Es más fácil tragar, es más fácil comer. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal de tal manera que es fácil para las otras personas recibirlas. Y les agrada a un nivel. Para algunas personas sería tapatío. Toda comida, así como es, no lo quiero. Pero el momento que tú echas tapatío, sí lo quiero ahora. Yo quiero todo con tapatío. Cada persona tiene su propia, en la ensalada, la salsa italiana o ranch, cada persona tiene su favorito. Y el momento que tú pones su favorito en su comida, o en cualquier comida, se convierte en algo que quieren recibir. Y el buen cocinero o la buena cocinera sabe cómo sazonar. Demasiado sal, demasiado pimiento, demasiado tapatío, si es posible, arruinará a la comida, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice que debemos saber cómo sazonar con sal nuestras palabras. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos incluir la gracia, la paciencia, la misericordia y la amabilidad en nuestras palabras? Pues vamos a desarrollar esto. Esto no quiere decir que si al incrédulo no le gusta lo que estamos diciendo, cambiamos lo que estamos diciendo, cambiamos el mensaje. Esto no quiere que cambiamos el mensaje hasta que el incrédulo le guste. No, claro que no. Pero sí significa que debemos escoger palabras que no ofenden sin causa. Y nuestro propósito en hablando con ellos no es ofender, sino informar. Siempre conectamos el propósito o el método con el propósito. Si mi propósito no es ofender, sino informar o declarar o enseñar o persuadir, voy a escoger palabras que contribuyen a esto lo más eficiente posible. El mensaje es que ellos, según la ley de Dios, como hemos leído en Romanos 1 y 2, el mensaje es que ellos son pecaminosos, igual como nosotros, que todos nosotros somos pecaminosos. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo para la salvación. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados y si no confiamos en Jesucristo para nuestra salvación, vamos a perecer eternamente sufriendo en el infierno la justa condenación del Dios Altísimo. Eso ofende en sí mismo al incrédulo. No le gusta oír que es pecaminoso, que debe cambiar su forma de vivir, que debe arrepentirse, que debe confiar en Jesús, que debe empezar a vivir como un cristiano, etc. No le gusta. El mensaje ya es ofensivo. Entonces debemos sazonar nuestras palabras de tal manera que no añadimos a la ofensa de las palabras y que es más fácil recibirlas. Y para que la persona con quien hablamos vea claramente, ellos deben ver claramente que nuestra intención no es ofender o atacar, sino persuadir y ayudar, es decir, evangelizar. Y por eso me hace muy triste cuando veo aquí en la mirada
El hombre o hay por lo menos 2, quizás 3, los hombres que gritan y gritan y gritan. ¡Ah! ¿No están sazonando con sal el mensaje del Evangelio? ¿Quién quiere escuchar a esta persona? Nadie. Están destruyendo el mensaje. No están sazonando con sal, están tomando el chile más picante posible en cantidades gigantes. Come esto. Y nadie quiere comerlo. Nadie quiere tragar esto. Pero si sazonamos con sal el mensaje, sin cambiarlo, qué bueno. No hay opción. Pablo nos ha mandado que lo hagamos. Debemos tener mucho cuidado. Las personas que gritan, esto dice más acerca de su personalidad que el mensaje. Hay personas a quienes les gusta gritar. Así es. ¿Cómo podemos hablar con palabras agradables? Número 1 y 2 juntos. No creas conflictos, evita los conflictos. No creas conflictos, evita los conflictos. No contiendas, no pelees. Razona, persuade, discute, pero no pelees. Hay una diferencia muy grande. A veces es difícil ver la diferencia, pero hay una diferencia muy grande entre persuasión y argumentación o peleando. Leamos varios versículos de Proverbios y Santiago acerca de nuestras palabras y cómo debemos hablar. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Sabiendo cómo responder a los de afuera incluye controlando la discusión para que no se convierta en algo incontrolable. No sé si esto es una palabra. Sí, incontrolable. Evita, no creas conflictos, no sueltes las aguas. Evita los conflictos. Proverbios 15, 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los hombres que gritan en la calle, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra áspera hace subir el furor. Las respuestas a los que gritan, ¿qué son? Gritos. Los que gritan reciben los que gritan. Esto provoca. ¿No hay evangelización en esto? La blanda respuesta quita la ira. ¿Habrá ira? ¿Me estás diciendo que yo soy pecaminoso? ¿Quién eres tú que juzgas? ¿Cómo vamos a responder? Pues, no. Vamos a dar una blanda respuesta que quita la ira de nuestra parte. Santiago 2:3. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El punto es, debemos saber, soy susceptible a ofender con mis palabras. Es algo que hacemos mucho. Entonces voy a tener más cuidado con eso. Entre más peligroso es, más cuidado debemos tener, ¿verdad? Si es fácil ofender y lo hacemos mucho, debemos tener mucho cuidado. Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
El hombre se alegra, o Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es decir, que nuestras palabras, no importa quiénes somos, nuestras palabras pueden hacer mucho, pueden bendecir mucho o pueden maldecir mucho. Y Pablo nos ha dicho que debemos sazonar con sal nuestras palabras, con el deseo de andar sabiamente para con los de afuera. Y nuestras palabras deben ser siempre agradables. Palabras agradables. ¿Cómo hacemos esto? No creando el conflicto, al contrario, evitando el conflicto, con blandas respuestas, con buenas palabras, con medicina, con paciencia. Si estás hablando con los de afuera, y si tú no quieres pelear, pero el otro, y esto pasa, el otro es agresivo y listo para pelear, evita el conflicto. Pablo nos dice que debemos saber cómo nos conviene responder a cada uno. No respondas al necio según su necedad. En este caso, a veces no debemos responder a algunos. Si sabemos cómo responder a cada uno, hay unos a quienes no debemos responder. Nuestra respuesta es no responder. Depende. ¿Cómo podemos hacer nuestras palabras no solamente agradables, sino también entendibles? Pues 2 puntos más. Escucha y contesta. Escucha y contesta. Nuestro propósito es que nuestras palabras sean agradables y entendibles. Si quieres que tus palabras sean entendibles, tú tienes que escuchar. No puedes responder hasta que hayas escuchado a la otra persona. Si respondes antes de escuchar o sin escuchar, la otra persona verá que solo te interesa hablar y no quieres escuchar. Será imposible responder. Una respuesta supone que alguien ha hablado primero. Si no escuchamos, estamos destruyendo el propósito y no estamos obedeciendo. Seamos pacientes, debemos tener mucha paciencia. Debemos sinceramente escuchar a la otra persona. Sí, pero es un incrédulo, no cree la verdad, no entiende la verdad. Escucha para saber cómo responder. ¿Qué dijo Pablo? Su palabra es para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. No puedes hacer esto si no escuchas, si no tienes la paciencia de escuchar. Sé tú amable y paciente. Demuestra que sinceramente quieres hablar con ellos y por esto estás dispuesto a escuchar. Y si no escuchas, no puedes responder. Si respondes sin escuchar, tus palabras no serán agradables y probablemente no entendibles porque no estás contestando su pregunta. Y al escuchar, después de intentar entenderles a ellos, ¿quieres entender lo que están diciendo o preguntando? Entonces tú puedes formar tu respuesta en respuesta a su pregunta o a lo que han dicho. ¿Cómo les conviene responder a cada uno? Hay que usar la sabiduría para saber cómo responder a cada uno. Cada persona es diferente y tiene diferentes preguntas y dudas y opiniones e ideas y más. Y escuchándoles entonces te preparará para responder a cada uno. Pero más que esto, tienes que prepararte para poder responder. De un lado, tienes que escuchar para saber cómo responder. De otro lado, tienes que tener algo para decir. Tienes que tener una respuesta. Respuesta proviene de responder. No puedes responder si no tienes respuestas.
El mensaje cristiano depende de verdades profundas. Y algunas de las partes de la teología son difíciles de explicar y a veces difíciles para entender. Entonces tú tienes que estar preparado para contestar y responder. ¿Cómo puedes responder si no tienes respuestas? Ahora estás en un lío y no sabes cómo escapar. Ahora estoy en un hoyo y no sé cómo escaparme. Porque he entrado en algo que no tengo la respuesta. Porque no me he preparado. ¿Cómo puedes prepararte para responder a cada uno? Pues hay varias cosas, pues. Escuchando sermones, repasando tus notas, leyendo libros. Tristemente, en un día de libros en todas partes disponibles para todos, pocos leen. Leyendo libros. Y ustedes van a pensar que yo soy un robot, pero porque siempre digo esto, pero usando el catecismo. ¿Por qué? El catecismo, ¿qué es? Preguntas y respuestas. Perfecto. Para que cuando la persona te pregunta, ¿qué es la fe? O ¿qué contienen las escrituras? ¿Qué enseñan? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú tienes una respuesta. Claro que muchas personas no preguntan en la forma del catecismo, pero tú puedes ver la manera en que coincide su pregunta con las preguntas del catecismo. Escuchando sermones, leyendo libros, usando el catecismo, estas cosas te prepararán para que cuando escuches a cada uno, sabes cómo te conviene responder con las respuestas que tú has preparado. Sermones te enseñan la verdad y la aplican a tu vida. Libros te ofrecen una vista más completa y profunda de una verdad o unas verdades. Y el catecismo resume toda la fe cristiana en preguntas y respuestas. Tenemos que hacer nuestra tarea si queremos saber las respuestas. Tenemos que estudiar si queremos ser los profesores. Yo no quiero que el profesor de mi hijo en el 4º grado se ponga de pie enfrente de su clase sin saber qué enseñar. Quiero que el profesor tenga las respuestas. Nosotros no debemos ser los profesores si no tenemos las respuestas. Entonces no podemos responder a cada uno si no tenemos las respuestas. Debemos prepararnos. En conclusión, hermanos y hermanas, Cristo es un gran Salvador. El Señor de la primera y la segunda creación es nuestro Rey, quien compró nuestra vida con su vida. Y debemos vivir de tal manera que reflejamos nuestra nueva naturaleza y nuestra gratitud a Cristo. Debemos hacer todas las cosas en el nombre del Señor. Y debemos usar la sabiduría para hacer esto en toda situación. Debemos andar sabiamente con el propósito de edificarles a los de afuera y glorificarle a Dios. Debemos sazonar nuestras palabras para que sean agradables y debemos escuchar a las personas con quien hablamos para que podamos responder en la manera correcta y sabia. Y si hacemos estas cosas, hermanos y hermanas, vamos a amar a Dios sobre todo y vamos a amar a nuestro prójimo, edificando a los de afuera y glorificándole a Dios. Que Dios nos ayude en esto para nuestro bien y su gloria. Amén. Oremos.